Quiero presentarles a la doctora Ana Milena Gómez. La doctora Ana Milena es médica genetista con entrenamiento en oncogenética, una persona muy conocida en el sector, tengo que decir, y con ella vamos a revisar el tema del diagnóstico molecular. Entonces, las dejo con la doctora Ana Milena. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Me disculpan, yo miro ahora. Perfecto. Ay, ¿qué pasó? ¿Yo hice algo? No, aquí estoy. Listo. Muchas gracias por la invitación. Pues yo no tengo este vasto conocimiento, digamos, administrativo de gestión que tienen todos estos conferencistas que hoy nos acompañan, de manera que yo voy a hacer una presentación donde de repente me voy un poquito más a lo teórico, que puede ser un poquito aburrido, pero creo que es importante primero entender de qué se trata este diagnóstico molecular, cuál es la importancia para que después esto se pueda llevar a la clínica. Estamos en un momento en que definitivamente el diagnóstico en cáncer tiene implícito un diagnóstico molecular, pero estamos todavía como en ese camino de ir entendiendo esto, de qué se trata. Entonces, primero hablaré un poco sobre aspectos teóricos y trataré de mostrar un poco al final cómo hacemos esto, quién solicita estas pruebas, cómo se solicitan, porque esto llevarlo a la práctica a veces no está tan fácil, la gente no entiende muy bien cómo hacerlo, si lo hacemos o no lo hacemos y en efecto pues lo estamos haciendo. Nosotros hablamos de diagnóstico molecular en cáncer porque el cáncer es una enfermedad del genoma, tenemos pues todos de manera fisiológica unos genes que se encargan de controlar el normal crecimiento de las células, de manera que cuando hay mutaciones en esos genes que son clave, lo que terminará sucediendo es que se pierda ese control, ese equilibrio de crecimiento celular. Digamos que en esos ciclos celulares subsecuentemente se irán acumulando más mutaciones y esto lleva pues a una pérdida del control de crecimiento celular, que pues en términos muy simples es como inicia el cáncer. Una cosa muy importante es entender, digamos, estos dos escenarios donde se hacen las evaluaciones genéticas en cáncer, que son dos escenarios, digamos, bien diferentes y donde cada uno de los actores del sistema vamos a tener papeles diferentes. Nosotros podemos hacer evaluación de mutaciones en línea germinal. Esas mutaciones en línea germinal son aquellas con las cuales un individuo ha nacido, está presente esa mutación en todas las células del cuerpo, por lo tanto están en gametos y pueden ser heredadas a las siguientes generaciones. Esto que llamamos mutaciones germinales son aquellas que definen todos los síndromes genéticos que usualmente nosotros genetistas evaluamos. Y aquí estarán evidentemente los síndromes de cáncer hereditario, ¿sí? Que si bien es cierto, es poco, digamos, frecuente, más o menos 5 al 10%, si uno mira pues, la cantidad de pacientes que tenemos con cáncer, terminará no siendo tan infrecuente. Tenemos por otro lado las mutaciones somáticas, que son aquellas con las cuales el individuo no ha nacido, pero es una mutación que ha sido, digamos, por algunos factores adquirida en algún tejido en particular. Esas serán las mutaciones que están relacionadas pues como con toda la carcinogénesis, no están en los gametos, por lo tanto esas mutaciones que evaluamos en tejido tumoral no pueden ser heredadas a las siguientes generaciones y son las que están involucradas con todos los casos de cáncer. ¿De dónde vienen? Pues cuáles son las fuentes de esas mutaciones. Cuando hablamos de mutaciones en línea germinal, pues son mutaciones principalmente heredadas de papá o de mamá, y esos son todos estos síndromes que nosotros en genética evaluamos. Las mutaciones somáticas, digamos, tendrán muchos agentes, digamos, externos. Sabemos que dentro de la replicación del ciclo celular pueden ocurrir errores que terminan no siendo reparados, ¿sí? Pero también hay muchos agentes, definitivamente agentes, digamos, ambientales, que sabemos que tienen un impacto importante digamos, en esta carcinogénesis. Tabaquismo, radiación, procesos inflamatorios crónicos, químicos, bueno, todos estos agentes externos que sabemos que tienen un impacto y pueden hacer que empiecen estas mutaciones. Tenemos entonces estos dos escenarios donde las mutaciones somáticas, es decir, para cada uno de los tumores hay unos perfiles genómicos, ¿sí? Tumorales, que definen, pues,
cada uno de estos tipos de cáncer. Y esas son las mutaciones somáticas. Estos estudios se hacen con el propósito de estudiar la biología de cada uno de los cánceres. Eso nos permite en algunos puntos diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y el tema del tratamiento es lo que es importante el día de hoy. Las mutaciones germinales, nosotros genetistas estudiamos estas cosas que son más raras, entre comillas más raras, donde por ejemplo tenemos mutación en un único gen. Voy a poner cualquier ejemplo, una mutación en el gen APC define un síndrome de poliposis adenomatosa familiar, donde mutación en un único gen, en línea germinal, es decir, en todas las células del cuerpo, va a definir riesgos incrementados para poliposis colorectal y cáncer de colon. Entonces eso nos lleva a tener diferentes pruebas genéticas, genómicas en cáncer. Pruebas genéticas le llamamos en términos generales a las pruebas que hacemos en línea germinal, es decir, a las pruebas en sangre. Y las pruebas genómicas son todo eso que logramos hacer en tejido tumoral. Tenemos las pruebas para cáncer hereditario, que usualmente se hacen en sangre o en saliva, que son las que nosotros, genetistas, usualmente evaluamos. Y lo que esto pretende es identificar unos patrones de riesgo para cáncer en diferentes individuos. Entonces, esto nos permite de alguna manera hacer una medicina personalizada en la cual identifico población de alto riesgo con el propósito de poder brindar a esta población unas estrategias de control de riesgo, que será bien sea con cirugías reductoras de riesgo, por ejemplo, mastectomías, salpingoforectomías, en fin, y también puedo hacer unas examinaciones más intensivas con unas estrategias de imágenes. Y todo esto lo que pretende es, bien sea reducir el riesgo o por lo menos hacer una detección temprana. Y pues definitivamente la detección temprana va a ser algo muy importante. La consejería a la familia, no menos importante, porque tendremos que detrás de un paciente índice con un síndrome de cáncer hereditario habrá una gran cantidad de familiares que deben ser evaluados. Y aquí en cuanto a tratamiento, esto es bien importante porque el día de hoy esta identificación de síndrome de cáncer hereditario va a servir, por así decirlo, para lo mismo que nos sirven los perfiles genómicos tumorales y es para tratar de definir terapias dirigidas. Algunos de ellos, no todos, pero algunos identificación de síndromes de cáncer hereditario van a poder definir terapias dirigidas. Tenemos los perfiles genómicos tumorales, que son estudios que se hacen en tejidos tumorales o en biopsia líquida cuando estudiamos células tumorales circulantes, y lo que pretende es identificar mutaciones específicas o algunas, digamos, firmas genómicas que son algunas características pues, genómicas específicas de los tumores, y esto lo que quiere es definir terapias. Yo quiero encontrar un biomarcador predictivo para una terapia, y eso lo hacemos el día de hoy en Tumor. Y pues por último, esto es como esto hace parte un poco de la evaluación tumoral, pero yo lo pongo siempre en una sección aparte, porque se pretenden identificar ya no mutaciones específicas para terapias dirigidas, sino algunas características genómicas que permitan definir decisiones de manejo, si ese paciente va o no a una quimio adyuvante o si ese paciente debe ir o no, por ejemplo, a un tratamiento activo frente a una vigilancia activa, por ejemplo. Entonces tenemos que en realidad el diagnóstico molecular está en toda la historia del cáncer, desde la prevención, con la identificación, la evaluación de riesgo, con la identificación de síndromes de cáncer hereditario. Habrán algunos escenarios en los cuales la evaluación molecular también permite hacer diagnóstico, definir ciertos diagnósticos, pronóstico, esto muy importante. Digamos, esta predicción a la respuesta al tratamiento, que es donde el día de hoy intentamos personalizar cada vez más el manejo de los pacientes. Farmacocinética, dosis de medicamentos o toxicidades de repente, y se puede ir, digamos, definiendo con qué tratamiento le va mejor al paciente, y pues finalmente monitoreo de respuesta y monitoreo de recurrencia. Entonces, esto nos lleva a la medicina personalizada, donde desde antes de que empiece el cáncer hasta, digamos, ya en medio del tratamiento, el diagnóstico molecular tiene un papel muy importante y estamos, digamos, en ese plan de poder darle a cada paciente lo que cada paciente necesita. Aquí yo no me voy a detener mucho, esto es algo ya más técnico. Quiero resaltar que definitivamente NGS, pues el NGS, que es un conjunto, digamos, de técnicas que permiten secuenciar, es lo que el día de hoy ha cambiado, le ha cambiado la cara, digamos, a toda la genética en nuestros síndromes genéticos, digamos, raros, por así decirlo, hasta el cáncer. Entonces, cuando hacemos evaluación de síndromes de cáncer hereditario, buscamos mutaciones germinales, usualmente en sangre o saliva, y las plataformas de NGS son las que nos van a permitir hacer
más o menos encontrar lo que necesitamos. Tenemos la secuenciación clásica, que es la de Sanger, que en algunas situaciones se pueden seguir utilizando, y habrán algunas mutaciones muy específicas, no voy a entrar en detalles, que necesitarán algunas otras técnicas, pero todas estas plataformas de NGS son las que el día de hoy nos permiten hacer lo que hacemos. Y lo mismo sucede cuando hacemos estudio de biología del cáncer, que serán esas mutaciones somáticas. Las plataformas de NGS van a permitir estudiar la gran mayoría de cosas que el día de hoy necesitamos saber. Habrán otras técnicas, RT-PCR, FISH, incluso pues inmunistoquímica, que no es técnicamente hablando molecular, pero sí permite identificación de todo esto que queremos para esa medicina predictiva, pero creo que estas plataformas de NGS son las que terminarán casi que reemplazando al resto de técnicas. Yo traigo este ejemplo, digamos que siempre hablo un poco de cáncer de ovario porque es que es el ejemplo de tumor en el cual uno puede ver, digamos, más patente la importancia del diagnóstico molecular, tanto a nivel somático como a nivel germinal, pues que es lo que yo principalmente trabajo. No se trata de entender los perfiles moleculares del cáncer de ovario, ese no es el propósito, pero pues simplemente mostrarles que cada uno de los diferentes tumores, en este caso cáncer de ovario, tendrá unos perfiles moleculares, genómicos, digamos, conocidos, ¿sí? Donde con alguna, digamos, tendrá alguna frecuencia de encontrar determinadas alteraciones, y esas determinadas alteraciones son las que terminarán definiendo de alguna forma qué paciente se beneficia más de cuál tratamiento. Solamente como para que se entienda un poco lo que voy a hablar más adelante, más o menos la mitad de los pacientes que tienen un carcinoma de ovario seroso de alto grado tendrán alteración en una vía de reparación que se llama recombinación homóloga, no vale la pena entrar en esos detalles, pero el punto es que dentro de esa vía de reparación de recombinación homóloga hay diferentes genes que nosotros podemos el día de hoy estudiar, identificar, y aquí están, y traigo este ejemplo porque también es el más conocido, mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Entonces tendremos que un porcentaje de alrededor del 20% de pacientes que tienen un carcinoma de ovario seroso alto grado tendrán mutaciones en BRCA1 y BRCA2, entre mutaciones germinales y somáticas. Y esto le ha cambiado, digamos, un poco la cara al tratamiento de estos pacientes. Yo no soy oncóloga, me disculparán, esto es simplemente una diapositiva para pues, tratar de ilustrar lo que les quiero decir, y esto es una línea de tiempo donde vemos cómo pues en un principio el tratamiento del cáncer de ovario era un tratamiento con quimioterapia citotóxica, platinos taxanos, pero vemos cómo, digamos, ya cuando empezamos en el 2014, cuando se recibe la primera aprobación para una, digamos, terapia dirigida con un biomarcador predictivo, empieza todo esto donde podemos individualizar a cada uno de estos pacientes. Entonces aquí vemos que estos biomarcadores va a ser mutación en línea germinal de BRCA, mutación en línea germinal y somática de BRCA, incluso aquí pues hay otras cosas como inestabilidad microsatelital. Aquí creo que en esta línea de tiempo no alcanza a estar, pero está la evaluación de la deficiencia de recombinación homóloga, y todos estos biomarcadores predictivos es lo que han permitido las nuevas aprobaciones de terapias que definitivamente pues, han llevado a que estos pacientes tengan un mejor resultado al final. Aquí no voy a entrar en mucho detalle, pero solamente para mostrarles cómo esta evaluación molecular hace el día de hoy ya parte del estándar de cuidado de estos pacientes. Entonces, este diagnóstico molecular definitivamente hay que hacerlo, y pues estamos en ese proceso de hacerlo y tratar de hacerlo bien. Evaluación de BRCA1 y BRCA2, esta pérdida de heterocigosidad habla un poco de deficiencia de recombinación homóloga, bueno, en fin, una serie de cosas que ya están recomendadas, pero eso ya hace parte del estándar de cuidado de los pacientes. No voy a entrar tampoco en mucho detalle, esto es otro biomarcador que va a empezar a evaluarse seguramente, que es la deficiencia de recombinación homóloga. Entonces esto es para mostrar simplemente cómo hemos venido, digamos, avanzando en todos estos biomarcadores predictivos que van a permitir que esos pacientes se les den terapias cada vez, digamos, más individualizadas y pues con un mejor resultado. Y quiero llegar a esta parte pues porque también hablo del cáncer de ovario, y es que el cáncer de ovario, digamos, tiene un componente de heredabilidad, por así decirlo, importante, más alto que el resto. Como les había mencionado, más o menos entre el 5 al 10% de los cánceres harán parte de un síndrome de cáncer hereditario, pero si nosotros vamos a mirar qué sucede con el cáncer de ovario, tendremos que 20, incluso algunos dicen 25% podrán hacer parte de un síndrome de cáncer hereditario. Entonces necesitamos hacer la identificación de estos pacientes. Desde hace ya
algún tiempo, bastante tiempo, pues que las guías nos dicen que todos los pacientes que tengan un carcinoma, un cáncer epitelial de ovario, independientemente de su historia personal, quiero decir, edad al diagnóstico, de su historia familiar, ya deberían ir a una evaluación genética. Y aquí simplemente para mostrar cuál es el impacto de esto, para qué nosotros queremos hacer esta identificación, pues tenemos simplemente que los pacientes que tienen, por ejemplo, mutaciones en BRCA1 y BRCA2, que son aquellas que más se asocian con cáncer de ovario, tendrán un riesgo incrementado para tener cáncer de seno y para tener cáncer de ovario, ¿sí? Riesgo acumulado, digamos, a lo largo de la vida. Digamos, estas figuras de riesgo han venido cambiando en la medida en que se van haciendo más estudios de base poblacional, pero el punto es que es población de alto riesgo que necesitamos identificar para poder brindar un manejo individualizado. Y ese manejo individualizado será hacer estrategias de reducción del riesgo, como ya les mencionaba, cirugías reductoras de riesgo, mastectomías, salpingoforectomías en este caso, o hacer una vigilancia de intensidad con imágenes. De acuerdo a esos riesgos que se definan, se podrá ir haciendo cada una de esas intervenciones. Y no menos importante, y hago mucho énfasis en la familia. Estas enfermedades tienen unos patrones de herencia autosómicos dominantes donde cada uno de los hijos de un paciente que tiene una mutación tiene una probabilidad del 50% de haber nacido con esa misma mutación. De manera que nosotros detrás de un paciente índice terminaremos encontrando a una gran cantidad de personas que pueden tener esta misma mutación, no han tenido cáncer porque son unos síndromes con una penetrancia disminuida, quiere decir no todo el mundo, digamos, va a desarrollar cáncer, la penetrancia no es del 100%, pero sí serán personas de alto riesgo que van a entrar en un manejo de control de riesgo o de reducción o bien sea de detección temprana, y pues eso es lo que de alguna manera queremos. Entonces, detrás de un paciente habrá un montón de familia y digamos que yo como genetista trato de hacer mucho énfasis en eso y uno trata de hacer esfuerzos, hacer pruebas en cascada en las familias y realmente nos quedamos muy cortos en esta parte, o sea, y no aquí, en todo el mundo realmente, pero nos quedamos muy cortos en hacer la evaluación apropiada a la familia, entonces eso es algo que de alguna manera se tienen que hallar las formas para que esas familias sean apropiadamente evaluadas. Aquí solamente quiero mostrar el otro, digamos en el slide previo, donde les mostraba muy a la derecha aquellos estudios tumorales que no pretenden definir terapias dirigidas, pero sí decisiones de manejo. Entonces, por ejemplo, en cáncer de próstata hay un montón de biomarcadores donde uno puede definir, no, este paciente yo voy a llevarlo a un tratamiento o lo voy a dejar en vigilancia activa, dependiendo, digamos, de ese pronóstico de alguna manera que se pueda definir de acuerdo con un estudio genético. O este paciente, después de que le hizo una prostatectomía, de repente va a quedar en observación o va a continuar con tratamiento. Y son decisiones de manejo que permiten también estos estudios moleculares. En cáncer de mama también hay muchos, los que más se utilizan y los que más conocemos serán MammaPrint y Oncotype, deben estar por acá, MammaPrint creo y Oncotype, donde esto permitirá definir como los riesgos de recurrencia de un paciente y entonces yo puedo decir, no, esta paciente yo puedo evitarle una quimioterapia adyuvante o esta paciente definitivamente necesita ir a una quimioterapia adyuvante. Entonces, estos perfiles tumorales, más allá también de definir terapias dirigidas, permiten tomar decisiones de manejo, ¿sí? Aquí solamente también una línea de tiempo donde todos estos que vemos acá son biomarcadores predictivos que definen terapias dirigidas. Y esto aquí se va llenando y se va llenando y se va a ir llenando cada vez más, no va a ver en la diapositiva, pero toda esta, digamos, estas nuevas tecnologías en cuanto a tratamiento están dirigidas por los diagnósticos moleculares. Entonces hay que incluir los diagnósticos moleculares. Y pues esto es similar al anterior, simplemente aquí estamos hablando de síndromes de cáncer hereditario, pues específicamente lo que yo trabajo. Entonces esta identificación de síndromes de cáncer hereditario, más allá de hacer todo pues, lo que decimos de control de riesgo y de consejería a la familia, también ayuda a hacer tratamiento. Y quiero terminar un poco sobre, bueno, y esto cómo se hace, esto quién lo hace, esto quién lo pide, cómo lo hacemos aquí, estamos en estas rutas, digamos, en esa construcción de estas rutas, pero en ese momento cómo lo estamos haciendo y pues cuáles son nuestros retos, porque hay muchísimos. Yo creo que una gran primera pregunta es quién solicita estas pruebas, y eso uno lo ve todo el tiempo. Esos pacientes tendrán que ir al genetista para solicitar estas pruebas, entonces aquí es donde es el primer punto donde tendremos que, digamos, ponernos de acuerdo. Yo creo que uno debe partir de lo que la lógica indica, y es que la solicitud de una prueba genética de cualquier prueba pues debe atender a un propósito. Entonces, de acuerdo a cuál es ese propósito, pues entonces cada uno de los actores del sistema de salud tendrá que definir si va a hacer la solicitud. Si nosotros estamos hablando de que yo quiero decidir si a un paciente
que tiene un cáncer de seno, lo llevo a una quimioterapia adyuvante, ¿sí? Posterior pues, a la cirugía, pues definitivamente eso será una prueba que viene, cierto, es una prueba genética, es una prueba molecular, que no tendría por qué ese paciente llegar a un genetista. ¿El genetista va a definir si ese paciente va a recibir o no quimio? Definitivamente no. De manera que esas son unas pruebas que se quedan en la solicitud por parte de los médicos tratantes, ¿sí? Entonces, lo termina solicitando el mastólogo, lo termina solicitando el oncólogo, porque ellos son quienes van a accionar ese resultado. Entonces, el punto aquí es, ¿quién acciona ese resultado? Quien lo acciona debería ser la persona, digamos, que lo solicita. Porque uno ve a veces mucho que, no, que es que para que el paciente le aprueben, no sé, el MammaPrint o el Oncotype o algún perfil genómico tumoral, tiene que pasar para que el genetista dé su aprobación. Y eso realmente pierde sentido, porque yo no voy a ser quien voy a tomar una decisión con eso, ¿sí? Si yo me voy a la identificación de un biomarcador predictivo para una terapia dirigida, o sea, estos perfiles genómicos que pretenden identificar mutaciones específicas, volvemos a lo mismo. ¿Quién va a accionar ese resultado? Lo va a accionar el médico tratante, ¿sí? Sí, es un perfil genómico y entonces una prueba que se llama, como sea, Foundation One, CARIS, como le quieran llamar, que es una prueba, digamos, de alto costo, pero es una prueba genética que no tendría por qué pasar por manos de un genetista. Quien va a accionar ese resultado es el médico tratante. Entonces hay que tratar como de tener por lo menos esa primera claridad, porque uno sigue viendo un poco que esos pacientes empiezan a navegar de manera innecesaria por diferentes especialistas. Cuando hablamos de la identificación de un síndrome de cáncer hereditario, que son estudios que se hacen en sangre, que tienen unas indicaciones muy específicas, pues usualmente somos nosotros los genetistas quienes terminamos haciendo la solicitud de estas pruebas, porque a mí, digamos, como genetista me termina interesando si esa es una familia con un síndrome de cáncer hereditario, en la cual se van a establecer unas estrategias de control de riesgo, en la cual se va a hacer una consejería a la familia, pero hay un punto aquí y es que, como ya les mencionaba, la identificación de estos síndromes de cáncer hereditario en algunos escenarios también puede impactar el tratamiento, ¿sí? Y los genetistas somos un cuello de botella porque somos escasos, somos una raza, digamos, rara. Entonces, si yo soy un médico tratante y yo necesito saber si este paciente tiene X biomarcador que me permite definir un tratamiento, pero es que la cita con el genetista está a 6 meses, pues eso pierde mucho sentido, ¿sí? Entonces, digamos que un poco el tema en este escenario donde se sobrelapa, digamos, el tratamiento y la consejería a la familia y todo esto, y digamos un poco, entre comillas, la preocupación y por qué quisiera uno que de repente lo solicite el genetista es un poco por la consejería genética pretest, porque la consejería, estos estudios tendrán un gran impacto en la vida del paciente y de sus familiares, entonces lo que uno quisiera es que esos pacientes recibieran esa consejería pretest, digamos, con una información adecuada. Pero definitivamente yo creo que no podemos ser los genetistas un cuello de botella y hay que tratar de establecer de qué manera, digamos que en las instituciones donde yo trabajo, tratamos de ponernos de acuerdo, ¿sí? Si usted necesita que ese paciente, saber un biomarcador para este paciente, para su tratamiento, haga una solicitud, yo lo veo ya con el resultado, es decir, uno trata al interior de las instituciones de mirar cómo se logra, pero no se puede convertir eso en el cuello de botella para que los pacientes puedan tener oportunamente los estudios que permitan que reciban los tratamientos que necesitan. Entonces aquí, si yo necesito saber si un paciente tiene una mutación en BRCA, qué sé yo, porque tiene, no sé, un cáncer de mama, un cáncer de ovario, y la ventana de tiempo en el que yo tengo para darle ese tratamiento no me da para esperar que el paciente vaya al genetista, pues yo como médico tratante, llámese oncólogo, etcétera, hago esta solicitud y uno tiene que entrar de acuerdo, pues, con el proveedor, por así decirlo, de genética para ver de qué forma se pone de acuerdo para que ese paciente pues entre en esa ruta también. Pero no se puede convertir, no nos podemos convertir nosotros en cuello de botella. Yo creo que hay algo muy importante y es que en nuestro país tendremos que mirar de qué forma se da una mejor atención, digamos, hay más proveedores de repente en genética. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una figura que a mi gusto es muy útil, que son los consejeros genéticos. Nosotros en Colombia no tenemos consejeros genéticos. Las sociedades, digamos, de genética han sido muy reacias digamos, aceptar un poco esa figura por diferentes razones, pero yo creo que es algo que terminaremos haciendo
tarde que temprano, hay que hacerlo bien, hay que generar unos programas, digamos, muy juiciosos de formación de este personal en salud, que usualmente cuando uno va y mira esos programas en Estados Unidos no son ni siquiera médicos, son profesionales del área de la salud, pero hay que mirar de qué forma se puede brindar una mejor atención, porque sabemos que hay un cuello de botella muy, muy, muy grande allí. O al interior de las instituciones también, de repente, crear, digamos, dentro del cuidado, dentro del flujo de cuidado de un paciente, y eso es algo que yo en algunas ocasiones he propuesto, tratar de tener a una persona, digamos, no sé, puede ser una enfermera jefe, qué sé yo, que tenga este conocimiento un poco más, estar un poco más entrenada en esto para poder brindar una consejería genética pretest y que esos pacientes puedan fácilmente tener toda su información de consejería pretest y puedan recibir de manera oportuna ese diagnóstico molecular. Entonces yo creo que estamos en ese reto de mirar de qué forma ofrecemos una mejor digamos, información o un mejor servicio desde el punto de vista de genética, porque este problema no es en Colombia, ese problema es en todo el mundo. O sea, en todo el mundo hay, digamos, escasez de proveedores en genética, ¿sí? Una cosa que no tengo acá, y creo que es importante, una diapositiva que no traje, es de pronto tener también al interior de las instituciones unas juntas moleculares tumorales, ¿sí? Porque de esa forma se puede, en medio de un equipo multidisciplinario, tomar decisiones que terminan siendo, digamos, más eficientes también para diagnóstico y para manejo de los pacientes. Eso es algo que apenas está de pronto empezando un poco a implementar en algunas de las instituciones, pero eso es también una muy buena opción y hay que pensar en esas juntas moleculares tumorales, donde el equipo multidisciplinario va a incluir pues, los médicos tratantes, los médicos que ayudan al diagnóstico, patología es muy importante. Yo aquí tengo patología porque desde patología se pueden dirigir muchas pruebas moleculares, ¿sí? Porque es que aquí el paciente recibe un diagnóstico y va donde el oncólogo entonces le hace cualquiera de sus médicos tratantes, cirujano, el ginecólogo, lo devuelve otra vez con una solicitud de una prueba y se pierde un montón de tiempo en que esos pacientes tengan de manera oportuna los tratamientos. Este tema de patología creo que es un punto importante, porque si de repente, no sé, voy a poner un ejemplo, el patólogo logra identificar un carcinoma seroso de alto grado de ovario, donde el estándar es que ese paciente tenga una prueba de BRCA1 y BRCA2, debería de pronto haber un mecanismo mediante el cual ese médico patólogo pueda hacer una solicitud, que sea una prueba refleja, donde se pueda hacer la solicitud sin que ese paciente tenga que volver a su médico tratante, el ginecólogo, entonces el ginecólogo le hace la orden, entonces tiene que volver a pedir que se la autoricen por el sistema, se pierde un montón de tiempo en ese camino. Entonces esos son un poco los retos sobre los cuales tendremos que trabajar. ¿Cómo se solicitan los estudios moleculares? Y esto es otro dolor de cabeza enorme. Todos los códigos CUPS que autorizan, mediante los cuales se pueden solicitar pruebas, están cubiertas por el PBS. Eso pues, es lo primero que hay que saber. Entonces, digamos que esto no necesita de ninguno de estos estudios, termina necesitando MIPRES. Hay un problema enorme y es que es imposible tener un código CUPS para cada una de las pruebas genéticas que se pueden solicitar. O sea, esto es una cosa cuasi infinita. Entonces yo puedo querer de repente un panel para cáncer de mama de 12 genes, pero mi colega dice, no, es que yo quiero meterle otros genes más de moderada penetrancia, entonces el panel que yo quiero ya no tiene 12, sino que tiene 20, y no hay forma de que exista un código CUPS para cada una de esas pruebas. Entonces terminan generándose unos códigos, llamémosle un poco genéricos o toderos, por así decirlo, donde mediante un mismo código yo puedo solicitar un montón de pruebas diferentes, y eso es pues un gran dolor de cabeza para el sistema porque no hay cómo, digamos, estandarizar estas pruebas, estos costos, ¿cierto? Entonces allí es donde también hay un cuello de botella enorme en la, pues, digamos, realización o autorización de estos estudios moleculares. Por ejemplo, yo como genetista que quiero evaluar pruebas germinales, yo sé que con el 908420 y con el 908412 puedo pedir casi todo lo que a mí se me antoje, ¿sí? Entonces estamos hablando que yo puedo pedir una prueba, no sé, un estudio de mutación puntual hay una familia que tiene una mutación en el gen PAL-B2, entonces yo quiero hacer un estudio de mutación puntual que puede costar, no tengo ni idea, 800.000 pesos, me estoy inventando cualquier cosa, pero con ese mismo código yo puedo pedir entonces un panel que tiene, no sé, 84 genes o lo que sea, que el panel vale 7 millones de pesos. Estamos hablando que es con el mismo código, pruebas con técnicas diferentes, con propósitos diferentes y con costos diferentes.
lo que uno ve en la clínica es que las diferentes instituciones empiezan a generar unos códigos internos, ¿sí? Entonces, bajo este 908420 que me permite solicitar todo, yo hago el 908420 y entonces que con eso pido el panel multigénico de 80 genes y entonces el 9084F y con esto pido, y entonces eso se vuelve un dolor de cabeza porque claro, frente a la aseguradora dicen, pero es que ¿cuál es el 9084F? Eso no existe para nosotros, ¿sí? Entonces, eso empieza a generar una gran cantidad de problemas y hay que mirar pues, de qué forma podamos un poco estandarizarlo. Si estoy hablando de pruebas somáticas, pruebas en tejido tumoral, la misma historia, estudio de biología molecular en espécimen de reconocimiento. Entonces, yo allí puedo solicitar lo que quiera, básicamente, bajo ese mismo código. Y hay diferentes códigos, más o menos, que sirven para lo mismo, además. O sea, hay como una redundancia un poco en estos códigos. Entonces, esto genera uno de los grandes problemas. Y aquí en esta tabla, pues, no pretendo detallar cada uno de estos, pero es solamente para mostrarles cómo todos estos códigos diferentes permiten solicitar una misma prueba, ¿sí? Entonces, como les decía, esto ya un poco lo que ya había mencionado, no existe un código CUPS para cada prueba y el mismo código se puede utilizar para muchísimas cosas. Y como cada prueba tendrá un propósito diferente, esto llevará a que se apliquen técnicas y genes diferentes y los costos sean diferentes. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que hay el día de hoy. Entonces, aquí, por ponerles cualquier ejemplo, la evaluación de BRCA1, BRCA2, yo puedo solicitarlo por un montón de códigos diferentes. Bueno, si es una prueba, digamos, en tejido tumoral, usualmente serán estos 3 los que utilizo. Si es una prueba germinal, puedo utilizar estos que están acá o puedo utilizar los específicos para BRCA1 y BRCA2. Entonces, eso se convierte en un problema. ¿Cómo funciona en la vida real? Realmente, cada uno de nosotros médicos termina conociendo a su aseguradora. Entonces, yo sé que si yo estoy viendo al paciente que tiene, no sé, Famisanar, Compensar, lo que sea, Compensar me va a autorizar esta prueba bajo este código. Y uno termina, digamos, conociendo cada una de las aseguradoras. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es su EPS? No, es 9 EPS. Bueno, entonces yo sé que 9 EPS me va a autorizar bajo el código X. Y entonces de esa forma, pero esto se vuelve, pues, digamos, una cosa en que cada quien hace una práctica, digamos, diferente porque no está homogeneizado, no está estandarizado. Y eso es un gran dolor de cabeza. No, debo decirlo que es así. ¿Dónde se realizan? Pues, de política muy nutrida, ¿dónde se realizan los estudios moleculares? Pues básicamente hay laboratorios internacionales, de repente a veces sigue pensando mucho que las pruebas se tienen que ir por fuera del país porque esto es una tecnología pues súper nueva, súper rara, pero en realidad hay laboratorios nacionales de buena calidad que están haciendo pruebas, estudios moleculares y creo que es muy importante que exista esa transferencia de tecnología. Yo creo que el tema con la realización de estudios moleculares tiene mucho que ver pues obviamente con el talento humano, donde en nuestro país de repente no está todo lo que quisiéramos, y con la experiencia. Entonces, si yo voy a comparar un laboratorio que está aquí en Colombia haciendo pruebas de 5 años, frente a un laboratorio en Estados Unidos que lleva 25 años haciendo pruebas, esa experiencia que ellos tienen les permite tener una gran cantidad de información que es muy importante para la adecuada interpretación de las pruebas genéticas. Y eso es lo que al final termina, digamos, costando. Y aquí, digamos, lo que quiero resaltar es, hay laboratorios nacionales, hay de todas calidades, y eso es una realidad. Hay laboratorios con unas calidades que son un poco, digamos, dudosas. Hay unos laboratorios que definitivamente tratan de hacer las cosas bien y pues se está en esa curva de aprendizaje. Lo que pasa es que mientras que transcurre todo ese tiempo, pues, a ver, de repente uno dice, no, es que yo confío un poco más en el que me hacen allá en California porque es que ellos tienen 25 años de experiencia y tienen una base de datos gigantesca que no comparten con nadie, pero yo creo que es muy importante apuntarle a que haya una transferencia de tecnología a nuestro país, donde haya pues un recurso humano apropiado, donde haya pues una inversión también de dinero, porque definitivamente eso habrá que hacerlo. Creo que esta es la última diapositiva que tenía para mostrarles. Bueno, eso es un resumen un poco sobre cuáles, o sea, la genética en cáncer tiene 2 escenarios, la evaluación de mutaciones germinales, que nosotros genetistas usualmente evaluamos, donde ofrecemos, de acuerdo con la identificación de riesgos, unas estrategias de control de riesgo, vigilancia con imágenes, cirugías reductoras de riesgo, y finalmente una consejería a la familia, que yo sigo insistiendo, para mí esto es supremamente importante, porque aquí nosotros tenemos una gran oportunidad en identificar población de alto riesgo. Y esa identificación de población de alto riesgo va allí en esas poblaciones donde pueden ver, digamos, de manera más real esas estrategias de control de riesgo. Y pues finalmente está el resto de pues, los médicos tratantes, cirujano, oncólogo, y sigo metiendo al patólogo porque creo que es muy importante, que
querrá evaluar mutaciones somáticas con el propósito de identificar estrategias terapéuticas, como ya les venía diciendo, como ya les mencionaba, alguna identificación de mutaciones germinales puede llevar también a la identificación de estrategias terapéuticas. Pues por último, algo que no mencioné muy bien, pero pues la identificación de mutaciones somáticas también puede hacer que se sospeche mutaciones en línea germinal. Entonces vemos cómo esto es, tenemos un panorama donde se necesitan equipos multidisciplinarios y eso también es una cosa supremamente importante. Y esta sí, ya juro que es la última. Quiero siempre, esta diapositiva trato de mostrarla porque me parece muy importante hacer énfasis en la consejería genética, porque es que la solitud de un estudio, bueno, de repente el escenario, dependiendo del escenario en el que nos encontremos, pero la solitud de un estudio genético debe tener una consejería. Si estamos hablando de una evaluación que puede identificar un síndrome de cáncer hereditario, eso tendrá un enorme impacto en el paciente y en su familia. Entonces, no, venga, sí, venga, yo le hago esta pruebita y usted vaya y se la hace y el paciente regresa con una información que no tenía ni idea para qué era. Entonces uno le dañó la vida a ese paciente porque de repente ese paciente ni siquiera quería conocer esa información. Entonces yo trato de hacer mucho énfasis en que la consejería pretest es tan importante como la posttest. Siempre nos quedamos en, no, la gente empieza en este pedazo. Vamos a hacer la solicitud del estudio y ya después con el resultado veremos qué le explicamos al paciente. Pero es muy importante la educación al paciente. Y yo insisto muchísimo, muchísimo en esto y hay que mirar de qué forma podemos brindar. Hay más recurso humano o recurso capacitado, pues, para poder brindar esa información a las familias, porque es que el diagnóstico molecular ya hace parte de los estándares de cuidado. Entonces, eso no es que sálgase de su ruta y váyase aquí donde el genetista que tenga una cita dentro de 6 meses, ese modelo no termina por no funcionar el día de hoy. Y eso era lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Milena por su presentación. Yo creo que nos deja un mensaje muy importante, la necesidad de trabajar en equipo, trabajar de forma multidisciplinaria, porque fíjense cómo las decisiones clínicas se ven afectadas por decisiones administrativas, pero también cuando estamos trabajando en la gestión de los programas necesitamos conocer detalles como estos para poder tomar mejores decisiones. Muchas gracias, doctora Ana Milena.